Ahí está. Entonces les decía, por cierto, ya está el video de la anterior, una vez que se me olvidó subirlo, ya lo subo. Este, pero bueno, entonces realmente como que este es un caso muy específico, ¿ok? ¿Qué sería interesante ahora? Cambiar el problema. Ahora, hay dos tipos de diferencias de problemas que podríamos tener. Bueno, hay un montón, ¿no? Un montón de formas de cambiar el problema. Pero vamos a suponer que tenemos la misma dinámica. Pero ahora no estoy trabajando con un cubito, sino tengo un cilindro, ¿no? Entonces vamos a suponer que ahora tengo un cilindro así, donde está entrando fluido aquí y está saliendo por acá, ¿no? Y ahora tengo temperatura caliente en la parte de arriba y en la parte de abajo. O tengo temperaturas puntuales, que eso a veces sucede. ¿Cómo tengo que cambiar mi problema? Las ecuaciones de trabajo me pueden, o sea, podemos estar de acuerdo que van a ser las mismas. Voy a tener un flujo que está fluyendo, tiene distintos campos de velocidades, sigue siendo incompresible, sigue teniendo efectos de flotación por acción de la temperatura. Entonces, realmente las ecuaciones no cambian. Lo que está cambiando quizás es, hay dos opciones, la geometría o las condiciones de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cambiar la geometría es complicadón. ¿Por qué? Porque el código, o más bien la computadora, siempre trabaja, los métodos numéricos siempre trabajan en geometrías rectangulares. La computadora siempre hace un rectángulo o un cuadrado específicamente. Y lo que nosotros hacemos, vamos a tener que traducir. Les voy a enseñar, espero que, yo creo que va a ser de lo último que vamos a ver, algo que se llama transformación de mallas. Y siéntanse felices porque son el primer grupo al que se lo voy a enseñar. Siempre se los quiero enseñar, pero nunca llegamos a ver transformación de malla. Es un tema complejo, no es algo sencillo. Cambiar la geometría de una geometría cuadradita a una curvilínea, por ejemplo, un problema interesante es lo que ustedes ven en el teorema de Bernoulli. Todos han visto, todos vieron el teorema de Bernoulli en el laboratorio de mecánica de fluidos y vieron que tenían un tubo como el que estoy dibujando ahí, ¿no? Que es un tubo con una contracción. Y todos los profes les dicen, ah, pues por el teorema de Bernoulli en la contracción sube la velocidad y baja la presión. Y ustedes experimentalmente lo miden. Pero medir eso, digamos que pues ahí tienes, ahí tú tienes tú estás sensando la presión en este punto. Y de ahí estás sacando velocidades promedio, que no están mal. A ver, no es que las fórmulas estén mal, pero son fórmulas, recuerden, Bernoulli no les da un análisis de flujo, les da un análisis de energía. Soy un chingo de información que se están perdiendo. Si se forman vórtices, si no se forman vórtices, sí necesitaríamos resolver las ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales, como las que ya vieron, si se fijan, no están sencillas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos utilizar, antes se metía, pues hay varios equipos que se usaban, pero pues lo más sencillo era mandar una tinta y ver qué pasa, o un gas para ver qué pasa en la contracción. Ahora ya tenemos modelos computacionales, pero hacer esa contracción, esa deformación, la vamos a hacer. Van a ver que no es una cosa de tres pataditas así de, ay, pinches. En realidad, ¿por qué? Porque la geometría con la que trabaja la computadora es cuadrada. Hay mucho software de uso comercial que ya lo hace. Por ejemplo, el Fluent lo hace muy bien. Hay uno que se llama OpenFont, que no es comercial, pero también lo hace. Hay un montón que ya lo hacen. El detallote es que, ¿por qué no les enseño nada más a usar ese, ¿no? Como en dibujo que les enseñan AutoCAD y ya, ¿no? Con eso están felices. A mí lo que no me gusta de los software comerciales son dos cosas. Uno, pues que es comercial, entonces ahí yo del otro lado, y si tú no tienes dinero para la licencia, pues, tienes que caer en la ilegalidad. Que no, a mí no me parece malo, pero digamos que sí sigue siendo ilegal, ¿no? Mi opinión no afecta a la legalidad o ilegalidad de eso. Ajá, y a la UNAM también, entonces, pues. Y lo segundo es que son cajas negras para ustedes. Si ustedes ven, por ejemplo, alguno de ustedes ha usado CATIA en algún momento, que pensar, ¿no? Ha usado un AutoCAD. Y saben que AutoCAD, por ejemplo, si le metieron tantita mano, saben que puede medir esfuerzos. Si ustedes ponen una estructura, le dices, quiero este material y quiero que me midas los esfuerzos. Y AutoCAD bien bonito, ¡ay! Le pone colores y todo chévere. Y entonces uno tendría que hacer la pregunta,
¿Cómo calculó los esfuerzos AutoCAD? Y ustedes dicen, así, le pico aquí y ya. Porque eso es importante, porque si el material no es como AutoCAD lo supone, puede que esté mal. Si la fórmula que está implicando quizás no está correcta, por ejemplo, AutoCAD en una de esas dice, pues tengo un esfuerzo elástico, entonces uso el módulo de Young y la ecuación para elasticidad clásica, ¿no? La bonita, la que todos conocen, ¿sí o no? Y así calcula los esfuerzos, pero resulta que esa fórmula solo te aplica para ciertos materiales en ciertas condiciones muy específicas. Si no son esos materiales, no son esas condiciones, no es esa fórmula. Por ejemplo, si hay plasticidad, las ecuaciones de plasticidad tampoco son tan fáciles y ustedes no lo saben. Entonces, ¿qué tan fiel es eso? ¿Estamos de acuerdo? Con sólidos no hay bronca, porque los sólidos, entre que lo que cabe, son gentiles, porque con los fluidos es un pedo. Si el fluido que están usando no es newtoniano, por ejemplo, si alguno de ustedes termina en el área de alimentos, muchos alimentos son no newtonianos, entonces hay que cambiar las ecuaciones diferenciales y son ecuaciones diferenciales bien robustas. Entonces, por eso prefiero enseñarles a programar, para que ustedes solitos puedan hacer su código que resuelva su problema, o al menos tener noción de cómo hacerlo y dónde meterle los dedos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Bueno, entonces ya lo veremos con más detalle cuando veamos el problema de la deformación de malla. Pero ahora voy a irme a la fácil. El problema es sencillito. El problema sencillito es que ahora quiero un tubo. Así, es más, ni siquiera es un tubo, es un canal, le voy a decir canal, porque no tengo constancia de que sea cilíndrico. Tengo una entrada de flujo aquí, de fluido aquí, y tengo una salida por acá. Ok, las ecuaciones diferenciales no van a cambiar, sigo estando en dos dimensiones, pero ahora hay cosas diferentes. Por ejemplo, lo que podría considerar una diferencia es que el ancho, para que sea un canal, pues siempre consideramos que el ancho y el largo son diferentes, ¿no? Vamos a decir que yo tengo un largo L y un ancho pues, D. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, ¿cómo cambiaría? Primero, pues la escala entre ellos. Por ejemplo, díganme una longitud. ¿Cuántas veces quieren que sea la longitud D? Dos, tres, 10 veces la longitud. Vamos a decir que la longitud sería 10 veces el ancho. Ok, antes de que me aviente a las ecuaciones, ¿eso cómo cambia su adimensionalización? Por ejemplo, si ya hicieron la parte de la dimensionalización en su código, ¿se acuerdan que les pedí que dimensionalizaran y todo eso? Si ustedes se acuerdan, híjole, aquí este no lo he cambiado. Bueno, ni modo, ustedes sí. Ustedes se acuerdan, definimos que Y era tanto Y como X, las definimos igual, y eran una longitud característica que era L por X adimensional y L por Y adimensional. Estábamos de acuerdo, usábamos la misma longitud característica para ambas direcciones y decíamos, no hay bronca, porque pues ambas direcciones son lo mismo, es un cubo, o es una caja cuadrada, perdón. Pero aquí ya no es cuadrada, ya es rectangular. Entonces, eso implicaría, tenemos dos opciones, aquí se les abre dos opciones. Opción número uno, cambia tu adimensionalización. Para Y usa L y para X usa D. Eso es posible, ¿sale? Y va a generar ciertos parámetros. Vamos a ver más o menos qué implicaría eso. Un detalle así sencillón como nada más cambiar eso. Voy aquí a Word porque aquí puedo escribir más rápido ecuaciones. Y entonces, digo, voy a pensar en el lado izquierdo de la ecuación de Navier-Stokes, que teníamos la parcial de B con respecto a T más U por la parcial de U. Bueno, no, se ve un poquito las consecuencias de este detalle. U por la parcial de U con respecto. Ay, güey.
con respecto a X más B por la parcial de U con respecto de Y, ¿no? Igual a un chingo de cosas. Ok, si yo adimensionalizo esto, voy a suponer que X, ay güey, X la voy a definir como D por X adimensional y Y la voy a definir como L por Y adimensional. Entonces, al momento de meter estos parámetros en mi ecuación, vamos a suponer que la velocidad se queda igual, todo lo demás se queda igual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría? Aquí me quedaría, vamos a suponer que todo lo demás se quedó igual, entonces me queda P cuadrada entre primer problema, el tiempo característico, entre que, ¿se acuerdan que era longitud entre velocidad? Longitud lo llamamos un tiempo de residencia, ese fue el que usamos como tiempo característico. Pero, ¿cuál uso ahora? ¿D o L? A ver, pongo el dibujito. Aquí está el canal, bueno, el tubo. Canal, vamos a decirle canal, porque no sabemos si es cilindro. Ok, y entonces D es el ancho del canal y L es el largo del canal. Ok, ¿cuál uso? ¿L o D? ¿Todos están de acuerdo que usan L? ¿Por qué L? ¿Por qué utilizo L? El análisis de su compañero es, voy a usar un tiempo de residencia de mis partículas, entonces voy a transmitirse toda mi idea. Y pues suena bastante lógica, pero hay un detalle. ¿Cuál es la dirección más importante en ese problema? Los que estuvieron en turbo conmigo ya lo resolvimos. Ese es el problema de flujo de Poiseuille, flujo en un tubo. ¿Qué dirección me importa? ¿Dónde pasa toda la magia del fluido? ¿X o Y? ¿La curva en qué eje? Ah, sucede en la dirección Y. Ah, la difusión, la propagación de información más fuerte sucede en la dirección Y. Si ustedes resuelven el problema, esto es el problema de flujo de Poiseuille, y se acordarán que esto, vamos a cambiarle el color, el fluido va a generar un perfil parabólico, una parábola. Y entonces la velocidad va a ser una función de Y. La velocidad cambia conforme cambio mi posición en Y, no en X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la dirección más importante? ¿Y o X? Y. Eso suponiendo que ya el flujo ya se desarrolló. Ahorita ¿todos entienden el concepto de flujo desarrollado o no? ¿Qué es la capa límite? Empecemos por ahí. ¿Qué es la capa límite? Es donde hay un gradiente. Es una zona dentro de la cual hay diferencias. Ahorita vamos a hacer esta, que es porque hay capa límite térmica, capa límite de movimiento y otras cosas. Pero vamos a decir, es la zona donde hay diferencias. Si yo tengo una superficie, una mesa, tal cual, y en esa mesa empieza a soplar el viento, ajá, va a suceder algo muy
Curioso, se va a formar eso que hizo su compañero con su manita, perdón, una capa así. Fuera de la capa, todo el viento puedo considerarlo de la misma, lo puedo considerar uniforme. Es decir, todos los vectores de velocidad son iguales fuera de la capa. Pero dentro de la capa se van a formar, como bien dijo su compañera, y eligió la mejor palabra, gradientes. Un gradiente es una diferencia. Entonces aquí se va a formar un perfil de velocidad y los vectores van a ser de distinto. Voy a tener diferentes velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Si lo ven como las flechitas, bueno, las rayitas van creciendo. Ujú. Entre más me alejo de la superficie, los vectores de velocidad son más grandes. Entre más cerca estoy de la superficie, son más pequeños. ¿Por qué? Por la viscosidad. Acuérdense que consideramos que en las superficies hay condición de no deslizamiento. Entonces el fluido al chocar con la superficie, algunas de sus moléculas se quedan pegadas y esas moléculas ya no se dejan mover y van arrastrando a las otras y van a generar esta forma como de parábola. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, al comienzo, esa diferencia es muy chiquita. Conforme va avanzando el fluido, esa diferencia se va haciendo más grande, hasta que va a llegar a un punto donde de aquí a acá, si se fijan ahí, los vectores de velocidad dentro de la capa límite dependen tanto de Y como de X. ¿Sí estamos todos de acuerdo? En esa zona, la velocidad cambia dependiendo de qué tan lejos estás de la pared, en este caso, de la mesa en este caso, y qué tan, digamos, qué tanto has avanzado. Si ven ahí como las curvas se van haciendo más grandes, ¿sí? Pero después de cierta distancia, de una distancia a la que ahorita le voy a decir de minúscula por decirle de un nombre, de aquí para acá, las curvas son casi iguales, o de hecho tienen que ser prácticamente iguales. Ya solo van a depender de Y, ya no van a ser, ya van a ser independientes de X. Todos me van siguiendo. A esos efectos los llamamos efectos de entrada. A la entrada, el fluido comienza a sentir esa presencia de la superficie, pero no del todo. Conforme va avanzando, digamos que el fluido se va adaptando, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, se va adaptando a la presencia de la superficie. Cuando llego a cierta distancia, ya se adaptó y ya no hay modificaciones. Ya generó el perfil con el que se va a mantener. ¿Estamos de acuerdo? Ya se desarrolló el perfil con el que se va a quedar. Cuando a partir de esa distancia conforme yo voy avanzando, yo tengo lo que llamamos un flujo desarrollado. Ya el perfil de velocidades solo va a depender de qué tan lejos estoy de la pared. Ya no importa la dirección X. ¿Me van siguiendo todos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. El fluido ya no es uniforme. Chequen que uniforme, desarrollado, estacionario son cosas bien diferentes. Acuérdense que lo importante es el lenguaje. ¿Qué quiere decir un flujo estacionario? Que no cambia con respecto al tiempo. Entonces, aquí ya se formó la capa límite. Ya esa capa ya no va a cambiar con el tiempo. Pero digamos que en la primer parte, dentro de la distancia el flujo aún no está desarrollado. Hasta que pasa esa distancia se pierden los efectos de entrada y entonces sí ya tengo un flujo desarrollado. Si esto fuera un tubo, entonces ya tendría la forma de parábola. ¿Me van siguiendo todos hasta aquí? Sí queda claro esa idea. Ahora, eso quiere decir estacionario, eso quiere decir desarrollado. ¿Qué quiere decir uniforme? Que todos los vectores del fluido, todos los vectores de velocidad son iguales. Es un flujo uniforme. Exactamente, toda la velocidad es igual en cualquier punto. Entonces, al comienzo, antes de que esté la mesa, tengo un flujo uniforme. Llega a la mesa y comienza a formarse la capa límite. Ajá.
se desarrolla. Luego tengo un flujo desarrollado. Entonces hay una zona donde se está formando la capa límite, donde, o más bien ya se forma la capa límite, y esa capa límite puede variar con el tiempo, puede variar con la temperatura, puede variar con un montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya quedó clara la idea. Lo mismo va a pasar en un tubo. Entonces, cuando entre el fluido en un tubo, se va a formar la capa límite, pero como, o en un canal, vamos a decirle un canal, como hay una pared arriba y una pared abajo, pues ¿qué creen? También arriba se genera. Eventualmente estas dos capas límites se van a cruzar. ¿Dónde creen que se van a cruzar? En el centro del canal. ¿Estamos de acuerdo? En el centro del canal. Cuando yo ya tengo el flujo desarrollado, quiere decir que ya las dos capas límites, la superior y la inferior, ya se toparon, ya se encontraron, y ya tengo mi forma de bala o de parábola. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Cuando yo ya tengo la forma de parábola, entonces, ¿de qué dirección depende mi velocidad? De Y, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Cuál es la velocidad cuál es la dirección más importante entonces? Y entonces, ¿con cuál la dimensionalizan? Acá su compañera dice con D. ¿Por qué con D? Pues tiene lógica, pero a ver, denme argumentos. O sea, chequen que esto nada más es para el tiempo, porque tengo la dimensionalización de las longitudes. Las longitudes las puedo dimensionalizar aparte, pero tengo aquí una bronca con el tiempo. Podrían incluso buscar otra y decir ni una ni otra, me invento una más. Ajá. Bueno, pero ¿por qué esa? Ok, tienen que justificarlo. Aquí, en el caso anterior, habíamos utilizado un tiempo de residencia. Yo les dije, a ese le decimos tiempo de residencia porque es el tiempo que le toma la partícula ir de un lado a otro. Pero aquí podemos, por ejemplo, si yo quisiera, puedo, para el tiempo no. Para el tiempo eliges uno o eliges otro. Ambos son válidos. El que tú elijas es válido. No hay nadie que te diga no puedes dimensionalizar con eso. Pero ¿en qué va a cambiar? Que cada vez que tu modelo matemático marque un segundo, ¿qué significa ese segundo? O ya ni siquiera va a ser un segundo. Cada vez que marque uno, una unidad de tiempo, ¿qué significa? ¿Qué se cumplió en esa unidad de tiempo? En el problema anterior, cada vez que marcaba uno, quería decir que una partícula fue de un lado a otro de la caja. Eso significaba uno. Aquí. Pero no puedes tener, en la misma ecuación no puedes tener distintos tiempos. ¿Sí me entiendes? Pero, ah, pero es que ahí te metes en una bronca, porque la idea de adimensionalizar es que yo me deshaga de todas las variables, perdón, todas las constantes del sistema y que quede el sistema nada más en términos de sí mismo. Si yo juego con ese tiempo y le digo, de aquí a acá tomas uno, y luego de aquí a acá tomas otro, y luego de aquí a acá tomas otro, estás metiendo una función. Estás haciendo más complicado el problema que ya de por sí está bien robusto. Digo, es válido, pero entonces tendrías ahí, ya no podrías generar un número de Reynolds, tendrías una especie de función de Reynolds. Y, y, y acuérdense que son ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan que para dimensionalizar utilizamos la regla de la cadena? O sea, al momento que apliquen la regla de la cadena ya no van a poder perder ciertas derivadas y esto va a crecer. De hecho, eso pasa cuando cambiamos la geometría, que es el problema porque aparecen nuevas derivadas. Un tiempo que se utiliza, o uno que se puede utilizar, es un tiempo muy utilizado, mejor dicho. Es decir, definir T como perdón, D entre B por un tiempo adimensional. Sí. ¿Por qué D?
Aquí voy a utilizar la relación entre la distancia que hay entre la placa, por así decirlo, y en la dirección Y, porque esta relación de V entre D, o sea, dirección Y entre velocidad, le decimos rapidez de deformación. Está ligado a algo que tan rápido se está deformando esto. Si yo tomo el problema en estado estacionario, las ecuaciones en estado estacionario, estamos de acuerdo que solo me quedaría al lado derecho. Pues, el lado derecho que dice menos lo que no quería escribir, terminé escribiéndolo, más la viscosidad por la parcial de U a Y más la parcial de U con respecto a Y. Por ejemplo, aquí sus compañeros que ya... res- Ah, sí, perdón, es Y y X. Este es X y son segundas derivadas. Aquí sus compañeros que ya resolvieron el problema del flujo de Poiseuille, le podrían comentar cómo se reduce ese sistema ya que lo voy a resolver en estado estacionario. No, todo el lado izquierdo de la ecuación se va al diablo. En estado estacionario, lo voy a poner en estado estacionario. Número uno y número dos pasa algo bien curioso. En estado estacionario, la ecuación de conservación de la masa dice así, parcial de U con respecto a X más parcial de B con respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto debe ser igual con cero. Si mi flujo está estacionario y desarrollado, flujo desarrollado, si ya mi ya es desarrollado, entonces ¿de qué dirección depende el cambio de velocidad? La velocidad solo dependería de Y. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? Sí. Si el flujo es desarrollado, entonces la velocidad solo va a depender de la dirección Y, ya no depende de la X. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en un flujo laminar, consideren el caso laminar, los vectores de velocidad suben. Piensen en el fluido moviéndose en un tubo. El flujo sube, baja. ¿En qué dirección se mueve? ¿En qué dirección es? ¿X o Y? En dirección X. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en Y? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de cero con respecto a cualquier cosa, ¿cuánto sería? Entonces, nada más me quedaría que la parcial de U con respecto a X, la otra se pierde porque es cero. Eso también debe ser cero. Matemáticamente, ¿qué significa esto? Que la parcial de algo con respecto a otra cosa sea cero. No, pues si es cero, no tienes velocidad, no tienes nada y pues ya vámonos, ¿no? Tendría un sólido ahí. ¿Qué significa eso? Acuérdense, las matemáticas son partes de un lenguaje que les está diciendo algo. ¿Qué es una derivada? Una operación matemática, ¿no? ¿Qué es una derivada? Ok, muy sofisticado, pero ¿qué más? ¿Por qué calcularían esa tangente a la... No. ¿Qué mide la derivada? ¿Para qué la usamos? ¿Para qué usan la derivada? ¿Y eso para qué lo quiero saber? Ok.
Para medir diferencias. Hasta se llaman diferenciales. Hasta pinches les decimos diferenciales de diferencia, cambios. Las derivadas miden cambios. Siempre que tengan un fenómeno que haya cambios, van a clavar derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes utilizan la notación de Leibniz. Hay dos notaciones para cálculo diferencial. Quiero pensar que les enseñaron ambas en cálculo diferencial. Una sería poner la derivada tal cual con la D y otra ponerle un puntito o una apóstrofe, ¿no? Una como comita, que es la notación de Newton. ¿Por qué usan la de Leibniz? Porque y especialmente cuando son parciales. ¿Qué tiene de bonito la de Leibniz? ¿Qué les dice? Porque parece una fracción. Exactamente, te dice, en este caso les dice la velocidad cambio, el cambio de la velocidad, el diferencial de U, el cambio de la velocidad con respecto al cambio de X. El cambio de la velocidad, y como esto es parcial, les dice, el cambio de la velocidad en X con respecto de la posición en X es cero. No, eso no tiene nada que ver. Escuchen de nuevo. La velocidad en X, que es U, el cambio de la velocidad en X cuando cambio la posición en X es cero. ¿Cómo lo traducen ustedes? Un español más simple. Que no hubo un cambio, que la velocidad en X no cambia si yo me muevo en la dirección X. ¿Estamos de acuerdo? Eso es justo lo que dijimos que es un flujo desarrollado, que si tú te mueves en el canal, ya no notas diferencias. Sí vas a notar cambios en Y, pero esto entonces implica que U es una función de Y. Ay, pendejo. Solo depende de Y. ¿Estamos de acuerdo? La física está respaldando lo que las matemáticas nos están diciendo. Si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo en el canal, hay diferencias. Pero si yo me muevo adelante o atrás, no hay diferencias. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí seguros? Acuérdense, acuérdense, lo que están aprendiendo es un lenguaje, están aprendiendo las ideas. A mí que de nada me sirve que sepan hacer una derivada si no saben qué chingados significa una derivada. Ajá. Perdón, pues es que luego dicen, es que entro al trabajo y no me sirvió nada de lo que aprendí en la carrera. Pues no, pendejo, solo aprendiste a hacer operaciones, no aprendiste a pensar, tienes que aprender a pensar. ¿Eh? Pero bueno, bueno. Ahora, el cambio, chequen que estoy moviendo, pongan su mano así frente a ustedes. Pongan su manita así frente, derechita, vertical, lo más vertical que pueda. Ahora, si yo la empujo, ujú, ¿qué pasa con mi mano? Se inclina, ¿no? Ok. En mecánica de sólidos, en materiales, ¿qué tipo de prueba es esa? ¿Una prueba de qué? ¿Una prueba de qué? Una prueba de flexión. ¿Ok? La diferencia entre los sólidos y los fluidos, quedamos que en los fluidos, ujú, el esfuerzo no depende de la magnitud de la deformación, sino depende de qué tan rápido lo haces. En un sólido depende de qué tanto deformas, en un fluido es qué tan rápido. ¿Cómo se llama? ¿Rapidez de qué? De deformación. Un vector va así, el otro va así y se hace así. Distancia de velocidad. Estoy midiendo rapidez de deformación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la diferencia, la deformación en sólidos, ¿qué unidades tiene? ¿Cómo medían? ¿En qué unidades medían la deformación? A ver, pónganle en Google qué unidades se mide la deformación. Es adimensional. Es milímetro sobre milímetro, pulgada sobre pulgada, metro sobre metro. Exactamente, estamos de acuerdo. Pero aquí es rapidez de deformación. Técnicamente estoy midiendo la deformación con respecto al tiempo. ¿Qué unidades creen que va a tener? ¿Qué unidades? Deformación.
¿Qué unidades me van a quedar? Uno sobre tiempo, o tiempo a la menos uno. ¿Estamos todos de acuerdo o no? A ver, si la deformación es adimensional y quiero deformación entre tiempo para tener rapidez de deformación, pues ¿qué unidades? Uno sobre tiempo, ¿estamos de acuerdo? Que es el inverso de tiempo. Esta cosa, todo esto para llegar a que ese D sobre B es importante porque ese es el inverso de la rapidez de deformación. Estaríamos adimensionalizando contra la rapidez de deformación. ¿Por qué eso es útil? Porque la rapidez de deformación es el tiempo característico para un fluido, un flujo desarrollado. ¿Sale? Acuérdense que la rapidez de deformación es lo más importante para un flujo que ya se desarrolló, solo depende de Y, ya no depende de X. Y como gran parte de lo que sucede en un tubo es después de la entrada, y mucho después de que se desarrolló, puede usar ese tiempo, ¿sale? Eso quiere decir de entre B. Por eso podemos no usar el entre B. ¿Sí queda claro? Acuérdense, esto es modelado de equipo térmico. Chequen que no hemos resuelto ni una pendeja ecuación. Bueno, sí, tal vez la de masa, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Entender. Están modelando algo, están describiendo un fenómeno. ¿Ok? Vuelva a entrar y ahorita lo volvemos a aceptar. Entonces, eso significa usar D entre B. Usar B entre L, o por ejemplo, longitud contra velocidad, sería un tiempo de residencia. No está mal. Usar un tiempo de residencia no está mal. Pero cuando la longitud del tubo es muy grande, piénsenlo, una unidad de tiempo, por ejemplo, en el problema anterior, una unidad de tiempo, cada vez que el código marcaba uno, significaba que una partícula fue de un lado a otro de la cajita. Si yo uso B entre L, o más bien L entre B, significaría que una partícula fue de la entrada hasta la salida del tubo. Puede ser mucho, bueno, puede ser un tiempo relativamente largo y ya me estoy perdiendo todos los fenómenos interesantes. Ahora ustedes digan, oye, ¿por qué no utilizas esa distancia en lo que tarda en desarrollarse? Podrían usar ese tiempo de residencia. El tiempo que tarda en desarrollarse el flujo, pues esa es una distancia entre la velocidad del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Es válido, sí podemos usarlo, pero ¿cuál es la desventaja? Que ese tiempo no le importa una vez que el fluido se desarrolló. Ya no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la rapidez de deformación siempre está presente al inicio, a la mitad, al final, es un tiempo muy útil. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces estaría midiendo el tiempo comparándolo contra la rapidez de deformación del fluido. ¿Estamos? Ahora tiene un significado ese tiempo. Una unidad de tiempo es que ya se cumplió una vez la rapidez de deformación. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok, ni siquiera llegaba a lo que quería. La siguiente, pues, ¿qué me quedaría? B cuadrada entre D, porque quedamos que X va a dimensionalizarse con D. Y la siguiente sería B cuadrada entre L. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? Sí. Ahora, si yo factorizo, como la vez pasada para obtener el Reynolds, si se acuerdan que hicimos ahí un esfuerzo para obtener el Reynolds, entonces si yo factorizo esta ecuación, me quedaría esto, pues es el término más que se repite más veces, sería el mismo que aquí, pero aquí, oh sorpresa, de entre L. Y ahí viene algo bien interesante. ¿Quién es más grande, D o L? L. Entonces ese número es mayor o menor que uno. Menor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esa derivada y ese producto que tengo ahí, en términos matemáticos, ¿le estoy dando o quitando peso? ¿Cuánto quieren que mida un tubo sencillo así? ¿Cómo? ¿Ocho qué? 8 metros.
¿Y de diámetro? ¿Cuánto le quieren dar de diámetro? ¿Cuánto? ¿Cuatro qué? 4 centímetros. O sea, 4 centímetros por aquí contra un tubo. Pues sí es válido, ¿eh? No, tampoco está tan disparatado. 4 centímetros contra 8 metros. Vamos a decirlo. Ok, dividan 4 centímetros entre 8 metros. Háganlo, no me vean, háganlo. ¿Cuánto? Ok, ok. Chequen que la derivada temporal, a ver, chequen, la derivada temporal no está multiplicando por uno. El siguiente término, el de u por la derivada de u con respecto a x, no está multiplicando por nada. El siguiente término estaría multiplicando por 0,005. ¿Afecta? Es muy chiquito, ¿no? Podríamos despreciarlo y mandarlo al carajo. Sí, estamos de acuerdo. Sería válido. Pues sí, el problema es que ese nos está dando información y le estamos matando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto me importa esa información? Puedo decir, ya es un flujo desarrollado, ya se desarrolló el flujo, ya se pasó la parte de la formación de la capa límite, ya estoy lejos de la entrada, pues ya puedo considerar que es laminar, entonces no hay velocidad en Y, pues ese término si lo pierdo, lo dejo, pues no pasa nada. Pero si estoy cerca de la entrada, entonces sí, ¿no? Si hay flotación, entonces va a haber velocidad en Y. Entonces sí, y lo estoy perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso lo tienen que evaluar ustedes cuando hacen esta chamba de adimensionalizar, elegir los parámetros más adecuados. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Podríamos decir que no le interesa tanto, pero si vas a tener velocidades en y esas velocidades van a afectar esa parte de la ecuación. No, olvídate de la entrada. Si esto está caliente, va a haber, el otro día vimos que se formaban las celdas, ¿no? Les enseñé el código cómo se forman las celdas convectivas, que eso implica hay velocidad en X y Y. Independientemente de que sea laminar, vas a tener velocidades en Y. Chiquitas si quieres, pero ahí están, y entonces tú ya las estás matando en tu modelo matemático. Vas a perder esa predicción. ¿Te conviene? Entonces, ¿qué hago con la dimensionalización? No la hago. Puedo no hacerla y aventarme las ecuaciones en forma bruta, pero vamos a ver que tiene sus propios problemas. O ya sabemos que tiene sus propios problemas eso. ¿Qué harían ustedes, ingenieros? Y este es un problema, piénsenlo, suena como que es una pendejada, pero este es un problema que les podría dar mucho dinero a ustedes, porque si hacen un buen modelo predictivo, pueden hacer un buen código que pueden vender muy caro. ¿Cuánto pagan ustedes por una licencia de AutoCAD? ¿Cuánto pagan ustedes por una licencia de Fluent o de cualquier pendejada? Y esos funcionan bien porque los modelos matemáticos que los sustentan están bien hechos. ¿Cuál le ponen? ¿Qué hacen con esto? ¿Lloran? ¿Qué harían? Tomen una decisión. Son ingenieros. Vamos a poner, son ingenieros. Puedes despreciarlo. Ok, puedes decir, yo dejo mi adimensionalización como vamos platicando hasta ahorita, dejo ese término de entre L, voy a ver que vale muy chiquito y entonces casi no me va a aportar a mi ecuación. Eso puede hacer que mi predicción pierda esa información, pues estoy perdiendo precisión. ¿O qué otra cosa pueden hacer? ¿Alguna idea? Complicas más el problema, lo mismo que con las... pueden decirlo, ¿eh? Pueden decir, pues no me importa la entrada, no me importa la salida, pero acuérdense que estamos hablando de que va a haber, esto es un intercambiador de calor, porque pues, al fin y al cabo aquí hay calor, entonces hay flujo en Y, ese flujo no va a desaparecer. ¿Qué harían?
Ya explicamos por qué D entre B me conviene. Estoy midiendo contra rapidez de deformación. ¿Ustedes qué harían? Pueden hacer, pueden cambiar el tiempo, pueden cambiar las velocidades. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué eligieron L? ¿Por qué eligieron L para dimensionalizar? ¿Qué ganan con adimensionalizar con L? Recuerden que adimensionalizar, ¿qué significa? Que yo voy a comparar un valor contra algo fijo. Entonces, en este caso, dijeron, voy a comparar mi distancia. Y aparte estoy bien pendejo y nadie me dijo nada. Porque D es en Y. Vean, están al revés, ¿no? Sí, ahí la regué, ¿no? Pues entonces, estos quedan al revés. Este queda D, este queda L, y entonces esto. A ver, ¿por qué, por qué, por qué elegimos L? ¿Qué ganan con adimensionalizar con L? Ustedes tienen que elegir una longitud, así como con el tiempo, que vimos que hay varios tiempos, con L también, con la distancia hay varias distancias. ¿Por qué eligieron adimensionalizar X con L? La respuesta obvia, pues es porque pues, eso mide el tubo, ¿no? ¿Y qué gano con eso? ¿Y qué si adimensionalizo con otro y ya no lo tomo en cuenta? Si adimensionalizo con D, ya no lo tomo en cuenta. ¿Qué pasaba con el tiempo? ¿Se acuerdan lo que les dije? Cada vez que en el programa anterior, cada vez que su segundero marcaba uno, se cumplía que la partícula iba de un lado a otro. En este caso, con este nuevo tiempo, cada vez que se cumple uno, estoy diciendo, es la rapidez de deformación. Se cumplió el tiempo equivalente al inverso de la rapidez de deformación. Estoy comparando tiempo contra rapidez de deformación. ¿Ok? ¿Qué gano con... ¿Qué significaría que se cumplió uno en longitud? Pero pues aquí no hay velocidad, entonces no le importa el fluido. Pero para eso necesitarías meter velocidad, pero pues aquí solo estoy metiendo distancias. Lo único que estoy ganando en la dimensionalizar X con L es que cuando yo cumpla una X, cuando X sea igual a uno, yo estoy a la salida del tubo. Ya. Si adimensionalizo con D, cuando se cumpla 10, estoy a la salida del tubo. Mi X iría de cero, en vez de ir de 0 a 1, iría de 0 a 10, o de 0 a 100, o de 0 a 25, lo que ustedes quieran. Pero es tan malo eso. Me conviene más tener las dos con respecto a lo mismo, así ambas derivadas tienen el mismo peso matemático y no estoy perdiendo información. Lo único que va a pasar es que mi tubo, en lugar de ser una caja de 1 por 1, va a ser 1 por 10, y mi gráfica va a tener que ser de 1 por 10, lo cual pues, está valioso porque pues, voy a tener un rectángulo como un tubo, ¿no? O un canal. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo adimensionalizo con X con L, entonces mi gráfico va a ser de 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que pasa es que las Y van a ser más chiquitas que las X, pero va a ser 1 por 1. Si yo adimensionalizo con D ambas, voy a tener una de 1 por 10, que en términos físicos es más cercano a lo que tengo, ¿no? Al fenómeno que tengo. Mi gráfica y mi fenómeno se van a parecer más, ¿no? Entonces, ¿cuál uso? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Y entonces este parámetro que me estaba fastidiando, pues ya se me olvidó. ¿Sí quedó?
Acuérdense que al final estamos modelando, estamos haciendo un modelo. Entonces hay información que me sirve, hay la información que no me sirve. Muchas veces, muchas veces es válido o es valioso, ajá, utilizar las mismas distancias características para las dos variables. Nada más que utilizo la más importante, en este caso la importante, porque es donde pasa toda la dinámica. ¿Estamos? ¿Puedo usar la otra? Sí. ¿Puedes usar las dos? Sí. ¿Hay ejemplos donde se usan las dos? Sí. Y no es tan mal. Lo único que va a pasar es que, por ejemplo, quizás lo único que estaría cambiando es la escala de tu gráfico, va a ser diferente. Y ya. Ah, bueno, pues de 1 por 10 y no pasa nada. ¿Ok? Hay veces donde eso sí es importante, ¿no? Igual si son distancias muy cercanas o yo qué sé. Ustedes ahí van a jugar con esa información. Incluso si fueran tantito más, ¿no? Valientes, intrépidos, vaya a usar la palabra intrépidos, podrían adimensionalizar las distancias con la viscosidad, pero tienen que jugar bastante con las matemáticas, pero se puede. Porque acuérdense que la viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo y ya tienen un tiempo. Entonces pueden cancelar tiempo, pueden hacer un ojo un poco matemático y buscar que se adimensionalice con la viscosidad y se puede. ¿Manda? Además directa es así, ¿estamos de acuerdo? Pero no siempre, no solo, no necesitas, no necesitas, jamás le diga rápido. Ah, pues sí, mejor invéntate un número, avienta canicas. Necesitamos precisión y el más conveniente. Podría darles, es que acuérdense que cambiar la dimensionalización, lo que va a cambiar es cómo interpreto la información. Si yo utilizo, fíjense que ahorita todo lo estoy adimensionalizando con D y B. Estoy diciendo, ¿qué es lo más importante en mi problema? El ancho del canal y la velocidad. Eso es lo más importante. A lo mejor quiero comparar muchos fluidos. No sé, por ejemplo, para petróleos o para aceites es importante la viscosidad. Entonces, ahí sí me convendría adimensionalizar todo lo que pueda con la viscosidad. Y para las longitudes tendría que jugarle para construirlas, ¿no? Pero se puede. Ya vimos que puedo multiplicar y dividir por cosas y demás. ¿Sí quedamos? Entonces, siempre al adimensionalizar, piensen qué es lo más valioso, cuál es la información más importante de su problema. No toda la información puede tener el mismo peso, ¿ok? Porque si no vas a tener también mucha paja de información. Imagínense que ustedes van un día a una cita, imagínense que van a una entrevista de trabajo. Ajá, ya están ahí en la entrevista. Ok, van en una entrevista de trabajo y van a, ¿qué empresa les gusta? Así algo que digan, este es mi sueño, aquí quiero trabajar. En CFE, vamos a decir, van a trabajar en una termoeléctrica. Ok, van a trabajar en una termoeléctrica. ¿Ustedes creen que el entrevistador le da el mismo peso a toda la información? Si dice, híjole, se llama Pedro y yo quería un Juan. Ya vale, madres. No, hay información que es más importante que otra. ¿Estamos de acuerdo? Eso le permite al entrevistador discretizar, bueno, generar una selección y decir, esto, pues sí, carnal, sacaste 10 en economía. ¿Está ya en economía? Ah, que sacaste 10 en costos, pero sacaste 4, bueno, sacaste 6 en termodinámica. Pues igual y no es el perfil, ¿no? ¿Sí queda claro? Lo mismo están haciendo ustedes. Hay un montón de información del problema. Está la viscosidad, la densidad, está el ancho de la tubería, el largo de la tubería, el tiempo que estoy viendo el problema. Hay un montón de información. ¿Cuál de esa me sirve? Términos de la más importante. ¿Qué hace el entrevistador para marcar la más importante? La subraya en rojo en su CV o en amarillo. Ustedes van a ver que agarra su currículum. Bueno, depende, ¿no? Pero generalmente los entrevistadores agarran el currículum y van a ver que empiezan a marcar. Ustedes, sí, sí, sí. Está marcando que es importante o está tachando lo que no es importante. Ahí depende del güey.
o mujer o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, acuérdense que adimensionalizar es una parte importante del modelado porque me va a permitir sacar información importante del problema. Cuando yo lea, se cumplieron 10 unidades de tiempo, ¿qué significa? Que se cumplió el tiempo equivalente a 10 veces la rapidez de deformación. Así lo tengo que leer. Se cumplió 10 de longitud. Ah, quiere decir que el largo de mi tubería es 10 veces el ancho. ¿A poco no sirve más eso que decir, pues, se cumplió la longitud? Ah, pues, ¿sí queda claro? Ahora, yo entiendo que estás diciendo, ay, ¿eso cómo se me iba a ocurrir a mí? Ya sé que no se les iba a ocurrir porque ustedes no han tenido esta experiencia. El chiste es que tengan esta experiencia. ¿Vamos? Ok. Y bueno, regresando al programa, regresando al programa. Una ventaja de utilizar esa misma dimensionalización es que la dimensionalización de mis ecuaciones ya no cambió, porque sigo dimensionalizando el tiempo con el ancho entre la velocidad y sigo adimensionalizando las longitudes pues, con la del alto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya mis ecuaciones no las toco, puedo dejarlas igual, ¿sí? No era lo que buscaba, porque es algo que gané. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Entonces, exacto, es el mismo código. Lo que va a cambiar ahora son las longitudes. Entonces, tengo que hacer. Chequen que uno de los cambios fue las longitudes de la tubería. Mi código original iba de 1 a 1. ¿Dónde harían la modificación? En primero en dx de y, porque ahí el número de arriba es en este caso, la longitud que estoy midiendo contra la diferencia de los puntos que estoy midiendo. Entonces ya podemos poner, por ejemplo, al de y ya le puedo poner 10. Y luego la x y la y pues ya no van a ser de 0 a 1. Ah, perdón, esto está cambiando el equivocado. Primero, después me dejen generar uno nuevo porque save as. Sí, porque lo voy a cambiar. Flujo en un canal no isotérmico. Ok, entonces quedamos que x va de 0, mide 10 y esto x va a ser de 0 a 10. Ese cambio, chequen que está haciendo una diferencia en los de x. De x ya no mide lo mismo. Ajá. Eso va a generar imprecisiones o modificaciones en la precisión de mi código. No sé si necesariamente imprecisiones, pero va a modificarse la precisión de mi código. Una forma, por ejemplo, de mantener el tamaño de dx igual al de dy sería cambiar el número de puntos en x. ¿Sí está clara esa idea o no está clara? Ajá. O sea, piensen, a ver, el dx les está diciendo que tu longitud la cortas, en este caso en 41, ¿no? Y entonces eso te da un tamaño de una fraccioncita del tamaño. En el problema anterior de X y de Y medían lo mismo porque las longitudes eran iguales. Pero ahora estoy haciendo una caja largota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la longitud, al ser diferentes longitudes, la longitud y el ancho ser diferentes, de X y de Y son diferentes. Si yo quiero que sean iguales, no estoy obligado a que sean iguales, pero si yo quiero que sean iguales, ¿qué hago? Puedo aumentar el número de puntos en X. ¿Sí? Proporcionalmente para que sean iguales. ¿Sí queda clara la idea o no? A ver, lo dibujo. A ver, a ver, tengo una caja así. Este es el caso, ay, pendejo. El caso original es, más o menos piensen que es una caja cuadrada, ¿ok? Y entonces vamos a suponer que yo hago cuatro espacios, cuatro cuadritos.
NY, vamos a decir que es 4. ¿No? Entonces, como esto era cuadrado, ajá, pues dx y dy aquí se ve que son iguales. Delta x es igual a delta dy, porque siguen siendo cuadritos, ¿no? Pero ahora en lugar de esto lo voy a convertir, ahora en lugar de tener una caja, tengo un rectángulo. Pero mi nx y mi ny se mantienen. Entonces tengo este y este. Y el otro me queda más o menos por aquí, más o menos por acá y más o menos por acá. ¿Qué pasa con delta x y delta y? Delta x es mayor que delta y, y entre más grande sea delta x, ¿qué pasa con la precisión en esas derivadas? Es menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo corrigen ese problema? Aumentando puntos, podrían aumentar aquí puntos y mejoran la precisión de esas derivadas. Ahí ustedes juegan, pueden jugar la proporción que ustedes quieran. Puedo, aquí viene de nuevo la pregunta, matemáticamente, si yo, bueno, numéricamente, computacionalmente hablando, si yo aumento los puntos, ¿qué le pasa a mi código? ¿Qué experimenta el usuario? Más tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y eso es algo divertido? No. Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿qué tan valiosa es esa información hacia acá? ¿Es muy valiosa? Pues sí aumenta los puntos, ¿no? Te chingaste. ¿Es medio valiosa? Pues aumenta un par de puntos para que no estén tan mal tus derivadas, pero pues tampoco te preocupes. ¿No es valiosa? Los ignoro ya, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, en este caso, tengo 41. 41 menos uno es 40. 10 entre 40, ¿cuánto es? Ajá. 1,25, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi precisión todavía está buena. Mientras sea menor que 0,5, no es muy buena precisión. Es decir, los cambios que yo esté midiendo hacia acá, en la dirección X, no son tan confiables. El código, la evolución en X no es tan confiable, pero no está tan mal. Si esa división que hice ahorita me diera más de 0,5, si ya mejor aumentas tus NX. ¿Estamos de acuerdo? Ven, a ver, por ejemplo, ahorita con este código, nada, con ese cambio que hicimos, ¿dónde más lo tengo que cambiar? Ta, ta, ta. Las ecuaciones se quedan, estas cosas se quedan, esto se queda, ta, 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 ta. Creo que todo lo demás se queda. A ver. Ajá. A ver, vamos a ver si todo se queda igual. Si hay algo, a ver. Ah, aquí está. Error. Ta, 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 ta. Overflow. Ujú. Aquí me dio un error de punto flotante porque XP contour, recuerda en square, segundas derivadas. A ver, divida, es que acuérdense que el dx más grande le está afectando a todo lo demás, al dt. Entonces de ahí viene el error de punto flotante. Y multiply. ¿Cómo? Que sea el doble. A ver, vamos a ver si eso afecta. 3. Ah, todavía no acabamos. También esto luego tiene que ver con la escala, miren, ahí está, ¿no? La escala del dibujito.
Pero bueno, ahí está del doble, pues todavía ese pinchetón, pero, pero ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver si lo subimos a 4. ¿A dónde tolera? 4. A ver, ¿cuál? Ah, sí, claro. 4 y 4. No, no lo toleró. A ver, 3. A ver, 3. Ay, güey. No sé qué edité. 3. Ah, bueno, sí está calculando. Perdón. No, error. Son 2. Lo que puedo hacer, día 4, pero en lugar de tener 41 puntos, voy a poner 81. Y a ver si esto me mantiene mi estabilidad. Miren, este sí funcionó. Lo que les decía, perdí precisión porque aumentó el tamaño de delta X, el código le daba un error, pero chequen la escala en la gráfica, ¿no? La escala es de 1 a 4. No sé si ven que el eje Y llega hasta 1 y el eje X llega hasta 4. ¿Puedo jugar con las proporciones del tamaño de la figura? Sí, si le mueven aquí. Ahí hay uno donde dice Fix Size. Ujú. Entonces ahorita estaba, creo que es 11,7. Puedo bajar a 11,4, quizás esto. Ahí voy a cambiar todo. Y ese fix size es la escala, ¿no? De 11 a 7. Ahí cambié un poquito. ¿Vale? Si tengo una diferencia de escalas, pues me conviene utilizar ese. Héctor, ¿quién es Héctor? Estás jugando. Ok, vamos a quedarnos ahorita con esta escala. ¿Estamos? Y ya pero ya vieron dónde tengo que cambiar lo que les decía, los cambios en longitud tienen consecuencias. Ya ahorita están viendo cómo se juega numéricamente esto. Les repito, un software comercial no les dice eso. Ustedes le meten y, sí, mira qué bonito, ajá, y luego hubo errores, hubo discrepancias, quién sabe, ahí alguien más lo pensó, alguien al que le pagaron seguramente una cantidad estúpida de dinero, pues lo tuvo que pensar, ¿no? Por cierto, ganan más siendo ingenieros mecánicos que programan que siendo ingenieros mecánicos, y ya, mucho más. Sí, hay una diferencia, hay que aprender a programar. ¿Sale? Ahora sí, ya que nos quedamos con esta escala, vamos a jugar ahora sí con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, ustedes tienen un tubo, voy a dejar, hago el dibujín. Ya casi no me da tiempo, pero a ver, rápido, nada, es algo, a ver si me pueden dar las condiciones de velocidad. A ver, las condiciones de velocidad. ¿A qué velocidad tengo la parte de arriba? Ah, Piensen que está entrando el fluido por acá y sale del otro lado, ¿no? No sé cómo sale, pero sale. Tengo dos velocidades, U y B. A ver, la velocidad V arriba. ¿Qué valor le pongo? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué valor? La velocidad V, acuérdense, la velocidad V es la velocidad en la dirección Y, la que sube y baja. Piensen que están en la tapa. El fluido sale de la tapa. Entonces, ¿qué velocidad tiene que tener ahí? Cero, ¿sale? Entonces, a ver. Entonces, V debe de ser, está la tapa superior. Ok, esa es cero. En la tapa, la parte ahí inferior del canal. ¿Estamos todos de acuerdo? A la entrada, A la entrada estamos de juego que es cero porque entra solo en la dirección X, no entra haciendo esto. ¿Ah? Entonces todas es cero. A la salida también cero. ¿Por qué no?
Es suponiendo que hay un campo gravitatorio, ¿no? Pero más allá, ¿saben cómo va a salir? ¿Saben cómo va a entrar? ¿Saben qué pasa en las paredes? ¿Pero saben qué pasa en la salida? No. Es que velocidad le pongo ahí. ¿Qué saben de la salida? Algo tienen que saber de la salida. Pero eso en masa. Eso en términos de masa, pero si las, pues, sí, por conservación de la masa probablemente sí, pero el perfil, pero estamos hablando, ahí estaría hablando de velocidad total o velocidad promediada, pero los vectores de velocidad individualmente, quién sabe. Puede que el perfil, la balita, puede que se haga hacia arriba, puede que se haga hacia abajo. ¿Qué saben de la velocidad de la salida? Eso sí, ¿no? Que la velocidad de la salida es constante. ¿Cómo defino matemáticamente que algo es constante? Bueno, no me vayan a decir, le pongo un valor, porque yo no sé qué valor es. Sé que es constante, pero no sé qué valor es. Sí, sí queda esa idea. Yo sé que la velocidad de la salida es un valor constante, un valor fijo, pero no sé cuál es. ¿Qué hago? ¿Cómo escribo una constante que no sé cuál es? ¿Qué significa que algo sea constante? Que mide los cambios. Entonces, si algo es constante, ¿cuánto valen sus derivadas? Y entonces, la derivada de la velocidad en y con respecto a x a la salida, ¿cuánto debe de valer esta derivada a la salida? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto quiere decir que la velocidad en el último punto, le voy a decir n, menos la velocidad en el punto anterior, n menos uno sobre delta de x, es cero, ¿no? Es condición de derivada cero. Si una fracción, una división me da cero, ¿el de abajo puede ser cero? ¿Quién tiene que ser cero? El de arriba. Entonces, quiere decir que la velocidad en el último punto debe ser igual, no a la del inicio, a la anterior. ¿Estamos todos de acuerdo? Así se escribe condición de derivada cero. Y ya lo habíamos usado, ¿qué es lo peor? Lo usamos para las presiones, se los expliqué para las presiones. Pasión. Ok, entonces la salida es este vector y entonces tengo que decir, ah, bueno, la velocidad de la salida, puedo copiarme el que es n menos 2, que es la anterior. Acuérdense que menos uno es el último, menos 2 es uno antes del último. ¿Estamos de acuerdo? Ok, temperaturas ahorita no le voy a mover nada, velocidades en x. A ver, vamos por arriba y abajo. Arriba y abajo, ¿cuánto debe valer? Ceros, ¿estamos de acuerdo? Pues arriba y abajo debe valer ceros. A la entrada, ¿todos están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué a la entrada uno? A las tapas es cero, pero ¿por qué a la entrada uno? Si ustedes chequen que aquí estamos diciendo para toda la pared izquierda, el fluido está entrando con uno. Eso significa que es un flujo uniforme y cuando entre va a comenzar a desarrollarse. ¿Sí queda clara esa idea? Eso significa que a todo le ponga uno. Todos los vectores son iguales y todos tienen el valor de uno a la entrada. Y conforme van entrando, van a ir cambiando. ¿Sí queda claro? Eso no necesariamente puede ser verdad.
Por ejemplo, puede que yo ya entre con un flujo desarrollado, yo ya entro con la forma de parábola. Entonces tendría que ahí escribir la función de la parábola para cada valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita no lo voy a hacer, vamos a considerar eso que dijimos. Entra todo constante. Y ahora la salida tiene que ser constante. ¿Con qué valor? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos, la derivada cero. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que sale y que ya salió con un valor constante. No sé qué valor es, pero sale como. Entonces, es este, menos 2. A ver, vamos a ver cómo cambia todo. Ay, a ver, ¿qué me dio? Runtime overflow, encounter en la escala. Ay, pégame, déjame ver que esté bien. N-2, N-2, entre con uno, N-1, vamos a añadirle. Ay, a ver, 101. Ya, vámonos. Entendidos. A ver si no se tonta mucho. Runtime error overflow, content score. Ay, específicamente está diciendo dónde. Ok, aquí. Menos uno menos uno 2 coma 0 menos 2 2 coma. Esta es la segunda derivada. Esto es en presión. Ah, claro, tengo que hacer el cambio de la presión. ¿Vale? Mm, ya cambiamos las ecuaciones de velocidad, pero tengo que cambiar las ecuaciones de presión. Acuérdense que las de velocidad dependen de las de presión, no depende de las de velocidad. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Le hago la modificación. Bueno, lo terminamos. Oye, ¿qué es? Miércoles. Lo terminamos el lunes para que ya tengamos como el perfil de bolita y podamos jugar con la temperatura. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Este no se los paso porque pues todavía no está terminado.